Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien en este nuevo domingo, por acá, en este espacio maravilloso. En el día de hoy teníamos a una gran mujer con este espacio, con el doctor Moisés, que era la señora Lina Llano, pero por cuestioncitas personales no nos pudo acompañar, pero aquí estoy yo para apoyar y compartir este espacio con el doctor Moisés. Hoy traemos una información muy importante. La nutrición en la educación infantil, cómo influye en nuestros niños y adolescentes. Es un tema muy importante porque siempre en cada hogar hay un niño. Aquí tenemos abuelos, padres, tíos, que siempre de pronto hay un infante en su hogar. Entonces vamos a darnos cuenta qué tan importante es la nutrición en estas primeras etapas de la infancia y mucho más cuando estamos en tiempo escolar, en el jardín infantil, en la escuela, en el colegio, como también la nutrición o desnutrición influye en nuestros niños hasta nuestra adolescencia y, por consecuencia, a nuestra vida adulta. Entonces, hoy el doctor Moisés Ricaute nos trae estos aportes tan importantes que nos van a ayudar a que nuestra nutrición infantil haga que nuestros adultos tengan más fortalecimiento y tengan más herramientas para tener una mejor vida y que estos niños y adolescentes puedan tener mejor desarrollo educativo porque al estar mejor nutridos, su mente va a estar fortalecida y va a poder desarrollar mucho mejor su motricidad y su mentalidad. Doctor Moisés, muy buenos días para usted y para todos los que están hoy aquí en sala. Muchas gracias por estar en este domingo maravilloso, compartiendo esta oportunidad, escuchando cómo podemos hacer que nuestros niños estén mejor nutridos. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Martica. Muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. No Eh, lo veo, doctor. ¿Qué me le pasó? un momento que yo verifico aquí qué fue lo que nos pasó con nuestro video. No lo estoy viendo. Bueno, mientras tanto que vamos organizando la parte del video, quiero darles como la información correspondiente de lo que realmente es esta charla. ¿Cierto? Hablabas específicamente como para poder atender el tema de la nutrición. Mm, pero Sí, realmente eso sí, que la nutrición realmente tiene un impacto muy importante en la niñez, ¿sí? A veces nosotros decimos, no, eso no. De acuerdo a lo que hay, entonces hay que alimentar a los niños y realmente, pues realmente no es así. Pero dame un segundo, yo voy a configurar esto acá porque no me gusta que no me pueda ver. Y eso no es bueno. sí, porque es importante que las personas que de pronto están acá por primera vez en esta charla, que las hacemos todos los domingos a las 9 de la mañana, sepan quién es este profesional de la salud que nos está contando toda esta información tan importante que nos ayuda en nuestro día a día, a nuestro diario vivir, a cómo podemos ayudar a nuestras familias a que estemos mejor. Cada vez nos damos cuenta que la nutrición es importante, pero nosotros la analizamos desde ya de la vida adulta, pero hay que mirar las bases, que es la infancia. De pronto así nos vamos a dar cuenta por qué de pronto nosotros tuvimos un mejor desarrollo o no y cómo nuestra nutrición en nuestra infancia influyó en lo que somos ahora. Acá tenemos a nuestro doctor Moisés. Le dejo el micrófono, doctor. Perfecto, gracias Martica. Ya arreglamos la parte de lo que nos correspondía. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla tan interesante. Gracias Marta por esa introducción tan bonita. Eh, pero para que le demos prioridad, porque el tema es bastante largo, muy extenso, entonces vamos a darle inicio a este proceso. El título es La nutrición y la educación, cómo influir en el mejoramiento. Eh,
Yo creo que si nos damos cuenta, el- nosotros podemos encontrar algunas causas del proceso de la desnutrición infantil y a veces lo vemos como que solamente la desnutrición es cuando el niño realmente está delgado, flaco, ¿cierto? Pero hay muchos procesos de desnutrición y ahorita los vamos a ver. Y a veces se identifica específicamente que el niño o lo que tú hablabas ahora como el adolescente, que también se ve, y en personas adultas también se determina, que no necesariamente tiene que estar en una condición extrema para poder identificar el proceso de desnutrición. No es necesario, ¿sí? A veces la nutrición correspondiente se da es por malos hábitos alimenticios y por falta de componentes en el cuerpo, como vitaminas, minerales, oligoelementos, proteínas, todos esos aspectos que realmente hacen que nuestro cuerpo tome esos alimentos y fortalezca, reestructure y forme nuestro cuerpo humano. Entonces, aquí la imagen nos dice que la desnutrición infantil es causada por una ingesta insuficiente de alimentos, tanto en lo que se refiere a la cantidad como en lo referente a la calidad. Entonces, mire que hablamos de dos aspectos importantes. No es solamente darle cantidad de alimentos, sino calidad de alimentos. La falta de atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas puede generar este proceso de desnutrición. Y como hablamos de calidad, yo quiero hablar muy concreto y muy determinante que nosotros estamos fuertemente impactados por lo que nos da eh, los medios de comunicación, la televisión más que todo, ¿sí? Y también no solamente la televisión, sino lo que nosotros vemos constantemente en las estanterías de los hipermercados, supermercados, tiendas, ¿sí? Entonces, nuestros niños están fuertemente habituados e impactados a lo que les estamos dando o a lo que a través de los medios impacta. Y realmente eso no tiene ningún valor nutricional. Si nosotros vemos que hay personas que se nutren con leche, vamos a hablar de una leche deslactosada, con unos cereales y dicen, no, yo ya me desayuno. Y realmente vemos la ineficiencia de los nutrientes que hay en esos dos productos. Porque las leches lactosadas al elevarse las temperaturas y hacer la transformación por procesos industriales, ya no tiene absolutamente nada de nutrientes. Y los cereales tienen grandes cantidades de azúcar y otros componentes que inclusive a veces se encuentra que son derivados del petróleo que no tienen ninguna procesos o nutrientes, ¿sí? Entonces, por favor, identifiquemos eso, qué le estamos dando a nuestros hijos, qué estamos impactando o qué estamos dejando de impactar en nuestros hijos con respecto a lo que nosotros estamos viendo y lo que estamos comprando. Bueno, continuemos aquí. La nutrición infantil y el rendimiento escolar. Aquí hay unos puntos que realmente necesito que se determine y cada uno de ustedes los tenga muy presentes, porque la desnutrición nos va a generar estos aspectos para que las personas que tienen niños, los que tienen nietos, identifiquen cómo está la condición del rendimiento escolar en sus hijos. Si alguna de estas están aquí en este listado, se chulean y se identifican, entonces debo poner mucha atención en el proceso de la nutrición, de la alimentación. Es un proceso de reducción de la atención porque vamos a específicamente a hablar de lo que le sucede al cerebro cuando hay deficiencia de alimentos, ¿sí? Entonces, el cuerpo se va a concentrar específicamente en los órganos más importantes, ¿sí? No en la parte del cerebro. Se va a encargar en darle aquellos nutrientes al corazón, ¿cierto? Y al sistema digestivo, tratando de encontrar dónde pueden adquirir elementos para poder transformarlos en energía. Y lo más recurrente que hace nuestro cuerpo es gastar toda la estructura muscular, los tejidos musculares, lo que hace es tratar de convertirlos en esa energía para poder mantener el cuerpo activo.
Entonces, dése cuenta que la condición de la atención se disminuye totalmente. La falta de concentración a la hora de realizar tareas, pues eso es muy normal en niños que tienen procesos de nutrición. Vuelvo y les explico, ¿cierto? Un niño puede tener una condición de no obesidad, una estructura muy robusta, pero su condición de concentración y atención es muy deficiente. Consecuencias de la conducta del niño también genera un factor, dificultades para aprender, comunicarse o socializar con otros niños. ¿Por qué? Y aquí voy muy enfático en la información que hay condiciones de trastornos gastrointestinales como parásitos, bacterias, más que todo que se desarrollan en los niños, ¿sí? Por malas condiciones de hábitos alimenticios, donde estos patógenos lo que hacen es nutrirse de lo que nosotros estamos consumiendo. Y eso hace que las condiciones de la parte de conectividad no se den, ¿sí? Y es por consecuente donde uno o los padres identifican específicamente que es un niño asocial de poca comunicación y poca asimilación de aprendizaje. Y lo que terminan en su proceso o lo que logran hacer es castigar al niño por estos procesos. Y realmente no debería hacerse así. Siempre se debe revisar cómo yo estoy generando un proceso alimentario y cómo es que mi niño realmente pueda tener una condición de un trastorno gastrointestinal. Enfermedades que afectan el crecimiento también son determinantes con el proceso de la nutrición. Retraso en el crecimiento físico y motor. Esto es normal cuando hay deficiencias nutricionales. Entonces, si alguno de estos puntos que se acabaron de hablar se identifican correspondientemente, hay que poner atención. Mínimo, aquí estoy hablando de los 4, 6 puntos, 6 aspectos. Si mínimo estamos identificando 3, o sea, 50%, o alguno de estos que sean muy recurrentes o de un impacto muy alto, debemos ponerle atención a la parte de nutrición. Los niños se encuentran en un proceso de crecimiento, por lo que necesitan una nutrición que favorezca su desarrollo. En este sentido, son especialmente importantes los 9 meses de embarazo y los 2 primeros años en la vida del niño. Yo creo que en charlas anteriores y hemos sido enfáticos en el proceso de la ingesta en la madre de nutrientes que realmente ayuden a formar y a estructurar todas las estructuras del niño en gestación. Y posteriormente, esos 2 primeros años, o esos primeros años, es excelente que se pudiera determinar que al bebé se le diera leche materna durante los 2 primeros años, pero hay mamás que realmente no lo logran, ¿sí? Y empiezan a cambiar esa leche materna que tiene todos estos componentes nutricionales y ya los hemos hablado en varias charlas y lo he sido enfático para poder determinar el lograr fortalecer todas las estructuras del cuerpo en desarrollo, más el fortalecimiento del sistema inmunológico del niño. Entonces, des en cuenta que es completamente importante esa condición. Aquí los tipos de desnutrición que hay, me disculpan la imagen que les estoy mostrando, pero realmente sí es una condición que debemos tener muy presentes, porque si yo encuentro en mi grupo familiar que es infantil alguna de estas condiciones, yo debo ponerme alerta o debo buscar la forma de poder restablecer esta condición. Hay estos tipos de nutrición que hay aquí. Eh, por favor, los tengan muy presentes, tomen nota de cada uno de ellos para que ustedes puedan encontrar o puedan determinar a través de esta información y, digamos, los grados de nutrición que hay. La primera es una desnutrición aguda leve, donde la persona tiene el peso normal para la edad, pero su talla es inferior a lo que debería. Entonces, aquí podemos identificar que el niño, ¿cierto? Realmente tiene
un peso corporal normal, pero que su talla, o sea, su dimensión de altura no corresponde. Y eso en la tabla de factores nutricionales o de crecimiento y desarrollo se establece mucho y son las que nos determinan la condición en la cual el niño se está formando. Desnutrición aguda moderada, una persona con este tipo de nutrición pesa menos de lo que debería para su estatura. Normalmente sucede en los niños y también sucede en los adultos mayores. Cuando tienen enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades gastrointestinales agudas, se da esta condición en la cual el peso no corresponde a su estatura. Marasmo es otra condición de nutrición, suele aparecer en niños que viven en situaciones de pobreza en zonas urbanas y se trata de un tipo de nutrición que se produce por el bajo consumo de alimentos. Entonces, muchas veces esto se da específicamente porque las madres tienen que salir a laborar, no dejan los nutrientes o no dejan una persona correspondiente para poder darle la alimentación que corresponde al niño y este niño empieza a tener unas condiciones muy deficientes en todos sus procesos. Y eso se vuelve muy crónico. ¿Por qué? Porque a medida que vaya avanzando el niño, ¿cierto? Que encuentra en su proceso no solamente de ser bebé, sino cuando empieza a desarrollarse, se empiezan a generar muchas disfunciones, ¿cierto? Entonces, bajo rendimiento de escolaridad, baja condición de socialización, bajos procesos de asimilación de información, deficiencia en sus procesos motrices, ¿sí? También se pueden generar enfermedades de piel, enfermedades oculares, muchas enfermedades en las cuales se determina por procesos de desnutrición. La siguiente es una desnutrición proteica que se produce en niños que comen una dieta escasa en proteínas y se alimentan principalmente de carbohidratos. Esta es la más común que se presenta en nuestros hijos porque lo que yo les hablaba anteriormente, la invasión de información o el impacto de información hace que nuestros hijos realmente se alimenten de grandes cantidades de carbohidratos. Y eso realmente no es funcional, ¿sí? Porque los carbohidratos se pueden convertir en energía, pero se pueden también transformar en condiciones de daños en el páncreas, porque esta cantidad de glucosa que se transforma no es funcional. Entonces, un niño con esta condición de desnutrición proteica es muy posible que hacia el futuro pueda tener una tendencia de una enfermedad de diabetes prematura. Esto puede Doctor, provocar, aquí, qué pena yo lo interrumpo, pero claro, estoy haciendo un análisis de lo que usted nos está diciendo acá y hago un comparativo de pronto de los niños de ahora que están sufriendo desnutrición a aquellos niños de hace unos 40, 50 años atrás. Aunque habían procesos de desnutrición, eran diferentes porque de pronto en esos 50 años atrás no había de pronto los azúcares que ahora se les dan a los niños y de pronto, entre comillas, aunque había procesos de desnutrición, porque de pronto habían falencias en su hogar, pero no era tan pesada, yo creo, a lo que se está viendo ahora, porque aunque de pronto algunos niños o algunos padres de familia creen que están dando nutrientes muy buenos, porque le están dando ciertos complementos, como se dice, comerciales a los niños, realmente no son tan nutricionales. Entonces hay un gran desequilibrio a la desnutrición actual a la que había hace 50 años. Estoy viendo yo que el comparativo es muy grande, porque de pronto en algunos momentos, qué pena que me alargue un poco, pero de pronto era un poco mejor la desnutrición de antes a la que estamos viviendo ahora, en el sentido de los nutrientes que podíamos recibir, ya que eran más naturales a lo que es ahora. sí, realmente el impacto de la industrialización alimenticia ha generado que lo que hay en el mercado realmente pues no es bueno.
no sé, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Eh, si nosotros veíamos antes un yogur, ¿sí? Hace 50 años, realmente los componentes del yogur eran naturales y sanos, ¿cierto? Pero ahora si vemos los componentes de un yogur, tiene inclusive colorantes que realmente son derivados de algún producto químico y ahora, en el presente, se le están adicionando a todos los alimentos grandes cantidades de elementos que al cuerpo humano se convierten en toxinas. Y pues eso en cuanto al proceso nutricional no es nada eficiente, ¿sí? Aquí la gráfica nos indica que esa condición de desnutrición proteica puede provocar una resistencia del cuerpo hacia las infecciones. Entonces, este niño en desarrollo, el sistema inmunológico se vuelve ineficiente, ¿sí? Hay un abombamiento abdominal, entonces uno reconoce que este niño tiene, por su condición de desarrollo de patógenos, hay procesos de fermentación en su sistema digestivo. Por consiguiente, hay un agrandamiento o un abombamiento abdominal. También genera alteraciones de la piel, entonces esa piel se vuelve deficiente porque recordemos que la piel es el mayor órgano que tenemos dentro del cuerpo y es el sistema de defensa más grande que hay, ¿cierto? Del externo hacia el interno. Y aquí nos está diciendo que puede generar o se generan problemas hepáticos. Y entonces hay un daño correspondiente de deficiencia del hígado para poder transformar, analizar y trabajar todos los aspectos de ese laboratorio tan grande que es nuestro hígado. La siguiente es una desnutrición crónica, se debe a la falta de nutrientes esenciales como las vitaminas, el ácido fólico, el yodo, las proteínas o el hierro, y puede ser agravada por la falta de agua potable y diarreas constantes. Entonces, esto normalmente se da en zonas que son de alto impacto en el contexto de malas condiciones ambientales y nutricionales. Hasta aquí alguna preguntita. Doctor, entonces, ¿cómo, por ejemplo, acá tenemos padres de familia y abuelos? Usted le está dando los tips de cómo empezar a analizar a estos pequeños, en cómo pueden darse cuenta que de pronto están pasando por un proceso de desnutrición y que eso les está afectando escolarmente. Pero entonces de pronto tenemos algún profesor aquí, alguna profesora, ellos cómo también se pueden dar cuenta en la parte ya escolar o de pronto cuando ayudamos a nuestros niños a hacer estas tareas que, porque algunos tienen comedores escolares, que de pronto la nutrición que le están dando en estos comedores escolares no es la correcta. Lo digo porque en mi infancia pertenecía al comedor escolar y antes era muy bueno. Los jugos eran naturales, ahora los jugos son de cajita. Nos daban, siempre yo veía que era tratando de dar una nutrición balanceada, granos, verduras y la proteína, pero ¿cómo nos damos cuenta que de pronto los comedores escolares o de pronto los alimentos que dan los padres que tienen de pronto la oportunidad de que en el colegio les den este alimento a los niños, si es la correcta, si está siendo balanceada para poder apoyar esa parte nutricional que ellos les están dando a sus hijos? Bueno, sí, mira que hay unas estadísticas en esta gráfica y nos dice que los niños, niñas y adolescentes que no se alimentan de manera correcta pueden tener diversas afectaciones físicas y cognitivas, ¿cierto? Entonces ya lo hablamos, físicas en el proceso del desarrollo y cognitivas asimilación de información. Entonces aquí esta estadística nos dice que 149 millones de niños padecen de retraso en el crecimiento. No hablamos de miles, hablamos de millones a nivel mundial, ¿sí? 50 millones de niños sufren de emanciación o son demasiado delgados para su estatura. Entonces uno dice, uy, ese niño tan delgadito que es, ¿sí? Porque dice, bueno, el dicho dice es que en ese gancho, discúlpame la expresión,
le cuelgas la ropa, ¿sí? Por lo delgado que es. Entonces, mire que esta estadística es impresionante y esto se sacó respectivamente eso es muy actual de esta partecita que tiene un impacto muy alto. Y aquí nos dice, otra estadística nos dice que uno de cada dos niñas y niños sufren de carencias de vitaminas y nutrientes esenciales como la vitamina A y el hierro. ¿Sí? Entonces, si nosotros a veces nos ponemos a mirar las etiquetas, dice, ah, eso sí, tiene vitamina A, tiene hierro, inclusive hasta la leche nos está indicando eso, pero realmente en qué concentraciones, ¿sí? Porque si nosotros vemos la cantidad de nutrientes se están especificando en miligramos y un niño la necesita en gran cantidades que son gramos correspondientes por su talla y su peso. ¿Sí? Entonces, si yo le voy a dar un yogur y eso está en concentraciones de miligramos, ¿usted cree, padre de familia, que realmente esa es una nutrición balanceada, sabiendo que ese niño está en formación, en crecimiento, en desarrollo y en condición cognitiva o de adquisición de conocimiento? Yo creería que no, ¿cierto? Continuamos. Aquí nos dice también la mala nutrición afecta el rendimiento escolar, que ese es un punto en el cual vamos a dar referencia, porque nos dice que el bajo rendimiento escolar debido a que la capacidad de aprender de cada niño y niña se ve mermado al no tener suficiente energía para realizar sus actividades. Entonces, ¿qué sucede con nuestro cerebro? Nuestro cerebro utiliza grandes cantidades de grasa natural y grandes cantidades de glucosa, ¿sí? Muchos niños, perdón, no me rayen la pantalla, muchas gracias. Muchos niños específicamente lo que hacen es consumir grandes cantidades de azúcar y se vuelven hiperactivos, pero su condición cognitiva no es funcional porque no hay esos micronutrientes que necesita el cerebro, incluyendo las grasas naturales. Aquí nos dice la gráfica que el cerebro no trabaja a su óptima capacidad si no es alimentado con los nutrientes necesarios, ¿cierto? Es lo que les estaba hablando. Los niños que viven en carencia alimentaria pueden presentar sueño, cansancio y disminución en su participación e interés en actividades escolares. Entonces, aquí la pregunta que me estabas haciendo, se reconoce que un niño en estas condiciones puede tener un proceso de desnutrición. Recordemos que desnutrición no es flaqueza. Desnutrición identifica malos nutrientes. Buenos días. Los alimentos chatarras, ¿cierto? Chatarra, dichos malos hábitos que provoca un alto riesgo de padecer enfermedades como sobrepeso. Pues mire que no es la condición de que un niño esté completamente delgado, sino también una condición de sobrepeso. Obesidad, diabetes, hipertensión arterial e incluso algunos tipos de cáncer, ¿sí? Entonces no estamos hablando de unas enfermedades crónico-degenerativas para adultos, las estamos determinando para personas en desarrollo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, doctor, pues por acá nos ponen una consulta hablando del yogur. Vamos a leerla, doctor, porque nos están preguntando sobre el yogur, para que le podamos responder a esta persona sobre su inquietud. Por favor, lee la pregunta y se la respondemos ahí para que tenga muy buena claridad. Se me estaba saliendo por acá esto. Dice, hablando del yogur, doctor Moisés, si se prepara yogur en la leche larga vida, eso preservantes, perdón, estoy aquí, estas gafas no me están dejando ver. Ya estoy leyendo acá. Dice que si Ya la preparamos encontré. con leche larga vida, esos preservativos afectan la calidad del yogur, así sea preparado en casa. Bueno, yo quiero comentarles lo siguiente. Recordemos que las leches pasteurizadas, ¿sí? Al elevar las altas temperaturas para ese proceso de pasteurización, se le pierden los nutrientes, ¿sí? Se le pierden los nutrientes.
Entonces, si yo preparo o elaboro un yogur con ese producto, pues la tasa nutricional o la tasa de componentes nutricionales que va a tener, pues va a ser muy poca. Entonces, recordemos lo que yo les acabé de decir. Si un niño necesita grandes cantidades de componentes en gramos y le estoy dando componentes, pero en miligramos, ¿sí? Entonces, hay una deficiencia de lo que estábamos hablando. Recordemos que al inicio de la charla habíamos hablado de no de cantidad, sino de calidad, calidad, ¿sí? Entonces, no es que estoy diciendo que tratemos de mirar otra alternativa de leche, sino que miremos la leche que tenga menos transformación, ¿sí? Para que ese niño en desarrollo pueda asimilar esos componentes. Recordemos que nuestro niño necesita todos esos componentes como los oligoelementos. Por favor, no me rayen la pantalla. Como esos oligoelementos que realmente se necesitan. Y aquí en esta gráfica nos está indicando correspondientemente eso, ¿cierto? ¿Cuáles son esa nutrición adecuada para los niños en la etapa educativa? Alimentos variados como frutas. ¿Por qué las frutas? Pero no las frutas transformadas, las frutas naturales. Porque cuando yo asumo una fruta natural, le estoy dando esos componentes que tiene, como esos minerales, esas vitaminas que hay ahí, pero a su vez le estoy dando esos componentes como la fibra, que son completamente procesos de restauración en el sistema gastrointestinal. Lo mismo lo hacen las verduras, que tienen grandes cantidades de componentes que ayudan en el proceso del desarrollo. Los cereales, pero cereales no transformados, los lácteos y las proteínas, ¿cierto? Y aquí quiero hablarles con respecto a las proteínas, porque siempre buscamos o utilizamos del supermercado aquellas proteínas que normalmente se han convertido en procesos de industrialización. Tratemos de comprar una proteína que venga correspondientemente del proceso básico sin transformación hacia la grasa. Evitar alimentos procesados y ricos en azúcares y sales. Nos hemos dado cuenta que ahora les exigen a todos los fabricantes que realmente identifiquen que ese producto es alto en sodio, en azúcar o en glucosa, ¿cierto? Y en otros componentes adicionales. Tratemos de evitar esos alimentos o si los vamos a consumir, que sean en pocas cantidades. Fomentar la lactancia materna como fuente principal de nutrición hasta los 6 meses correspondientes. Y eso completamente es importante. ¿Por qué? Porque la leche materna no tiene ningún otro comparativo correspondientemente a los elementos nutricionales que tiene, incluyendo, si la vamos a comparar contra las leches que hay de tarro, me disculpan la expresión, ¿cierto? Porque es lo que hay en el mercado y nos dice que es lo mejor que hay. Y realmente si las comparamos, no tiene ni siquiera un 40% de comparación correspondiente a lo que le da la leche materna. Continuamos. Aquí dice cuál es la nutrición adecuada para los niños en etapa educativa. Entonces aquí lo vamos a ver, que entre la edad de 1 a 3 años, continuar con la variedad de alimentos, incluyendo la fruta, las verduras, los cereales, los lácteos y proteínas. Asegurarse de que los niños reciban suficientes nutrientes como calcio, hierro para el crecimiento y desarrollo óptimos. Limitar los alimentos procesados y ricos en azúcar y sal. Entonces mire que esto se repite constantemente, ¿cierto? Y en la gráfica la imagen que nos da, realmente ahí tenemos el pescado, ¿cierto? Tenemos las frutas, las verduras, y ahora nos incluye correspondientemente a algo que no teníamos, ¿sí? Pero que realmente nos ayuda, que son aportes muy grandes, como por ejemplo el ajo, el jengibre, la cebolla, el aguacate, los granos, ¿cierto? Aquellos frutos que son de colores morados o oscuros, que son de altos nutrientes para nuestro cerebro, para la parte cognitiva. Eso nos ayuda bastante. La edad de los 4 a los 12 años, aquí les estoy mostrando una imagen, ¿cierto?
Un niño con nutrición de comida chatarra, mire que su condición es obesa, y un niño con su condición de alimentos sanos, su condición es totalmente natural. Mantener una dieta equilibrada y variada con una porción adecuada de grupos alimenticios, ¿cierto? Asegurarse de que los niños reciban suficientes nutrientes, volvemos a lo mismo, esas vitaminas, esos minerales para el crecimiento y el desarrollo óptimo. Fomentar la participación en actividades físicas y el consumo de agua potable para mantener una buena salud general. Recordemos que nuestra agua en este momento, ¿cierto? Por su condición de proceso, les están quitando absolutamente todos los minerales y a través del proceso de distribución se está siendo cargada con grandes cantidades de elementos que no favorecen en el proceso de restablecer las condiciones naturales para la hidratación. Entonces ahí no hay minerales, pero normalmente si nosotros consumimos agua completamente natural, ¿sí? Y en la de los supermercados, vamos a encontrar aguas mineralizadas. Realmente tenemos que identificar que esas aguas nos ayuden a restaurar los procesos en sangre, porque son completamente importantes en los procesos de hidratación. Muchos niños que tienen mucha hiperactividad o que tienen actividades físicas o deportivas, sus procesos de deshidratación son muy altos y hay que ayudarles a que se devuelva ese proceso de hidratación. Entonces recordemos, nuestros alimentos se pueden elaborar con sales no yodadas o blancas, sino con sales minerales, con minerales como la sal marina. Sí, Doctor, tengo sí, acá una inquietud. bien. Por ejemplo, ahora se está dando mucho que hay muchos padres jóvenes que se están enfocando mucho en la alimentación keto o que son muy vegetarianos y de pronto están influyendo mucho en la nutrición de sus hijos en esta área. Pero en las charlas sí cada vez nos damos cuenta que las proteínas de parte animal son importantes en la nutrición infantil y en la nutrición de todo ser humano sin importar la edad. ¿Cómo los hacemos de pronto que entiendan o tomen conciencia, que no rechacen tanto esta parte, al menos en la parte infantil, cuando están creciendo sus niños, para que cuando sean adultos tengan el fortalecimiento suficiente para que no tengan una deficiencia a futuro? Gracias por esa información, ¿cierto? Y por traerla aquí a esta charla, porque realmente sí es completamente necesario, ¿sí? Nosotros, si tuviéramos un estómago o un sistema digestivo, voy a hablarlo más concretamente, totalmente diferente para asimilar más, digamos, elementos vegetales, pues tendríamos un proceso de transformación totalmente diferente, ¿sí? Pero nuestro sistema digestivo está hecho específicamente para desdoblar la proteína animal y para asimilarla y poder formar esas estructuras, y no solamente la parte de los músculos, sino todos los componentes que realmente tiene este cuerpo humano, ¿sí? Entonces la asimilación correspondiente de esta proteína es completamente esencial para el desarrollo y las estructuras de nuestro cuerpo. Y es que es más, les voy a dar un dato para que lo tengan muy presente. Las personas en adultos mayores que tienen estructuras musculares muy robustas, de muy buena estructuración, o sea, su condición de enfermedades son muy lejanas. ¿Por qué? Porque ellos realmente lo que hace el cuerpo es sostener la vida, ¿sí? Con la parte de, digamos, las estructuras musculares. Aquella persona que realmente se identifica que tiene poca deficiencia muscular, su condición es más hacia la afectación por enfermedades, incluyendo las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, la formación de esas estructuras son completamente importantes. La asimilación de esa proteína animal es completamente importante, porque después de cierto periodo, aquella persona puede empezar a tener afectaciones hepáticas, renales y de enfermedades degenerativas,
¿sí? Entonces es importante la asimilación de esta proteína. Aquí nos dice, en esta gráfica, que los nutrientes, que son cuáles son los factores que influyen en la escolaridad, y aquí nos dice que las vitaminas como la D, la E, el ácido fólico, el calcio, el yodo, el magnesio, el hierro y el sodio, que ¿dónde se encuentran estos? En las verduras, por Dios. Grandes cantidades de verduras, incluyendo aquí lo estamos mirando y hemos hablado en charlas anteriores, el brócoli, ¿cierto? Y todos aquellos componentes que realmente nos ayuden a que esos alimentos que nos da la naturaleza los podamos asimilar perfectamente y esa ingesta de esos alimentos logre respectivamente mejorar las condiciones. La ingesta elevada de proteínas y grasas saturadas, ¿cierto? Estoy hablando de grasas saturadas, no grasas transgénicas. Ácidos grasos esenciales, por ejemplo, el del aguacate, el aceite de coco, el de oliva, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, la serie 3, como es el omega 3 y aquellos derivados de los pescados. La fortificación de la leche de vaca y de los derivados lácteos han demostrado ser una fuente efectiva para satisfacer los requerimientos de los nutrientes en los niños de desarrollo. ¿Sí? Entonces, mire que aquí está todo el grupo de las vitaminas desde la A hasta la K, y pasando por la E, la C, la D. Y es más, yo les quiero dar una información que muy específicamente las personas prefieren empezar a tomar grandes componentes como este grupo de vitaminas y no asimilarlas a través de la parte natural. Pero yo debo hacer una compensación correspondiente, ¿sí? No todo lo tengo que tomar específicamente de productos ya transformados, sino que yo puedo hacer que a través de mi proceso biológico, que se llama el metabolismo, estos componentes se den por los nutrientes que yo estoy consumiendo de los que me da la naturaleza. Bueno, sigamos. Quiero hablarles de algo que me parece supremamente importante para que lo tengamos muy presentes, y es las grasas y los azúcares, qué impacto tienen en el cerebro del niño. Entonces aquí la gráfica nos muestra que el cerebro humano está compuesto aproximadamente un 60% de grasa, tengámoslo muy presente, 60% de grasa, lo que la convierte en una parte fundamental de su estructura y función. Las grasas no se utilizan primordialmente como una fuente de energía, sino que desempeñan un papel crucial en la formación de la estructura cerebral y en la comunicación entre las neuronas. Por favor, tengamos muy presente esto. Esa asimilación de grasas naturales son eficientes para la conexión neuronal. Entonces, cada vez, aquí voy a hablarles de la asimilación de información, cada vez que un niño empieza a asimilar esa información, hace grupos de interacción de neuronas para guardar esa información en ese grupo, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta como si nosotros tenemos pequeños estructuras de archivos. Esos archivos correspondientes son grupos de neuronas que han adquirido esa información y la han transformado en, digamos, interconexiones o asimilaciones de información eléctrica y son guardadas, ¿sí? Entonces ahí es donde la retención se da. Pero si no hay pocos nutrientes, como por ejemplo estas grasas naturales que ya hemos hablado, entonces la deficiencia de asimilación y guardar información no se da. Por eso es que el niño permanece cansado, se desconecta de la información que se le está dando, se vuelve asociado y se vuelve retraído. Aquí nos dice que un déficit crónico de grasas esenciales puede relacionarse con trastornos del estado de ánimo, déficit cognitivo y mayor incidencia de depresión. Entonces, mire que ya estamos hablando de una enfermedad que es actual correspondientemente en los niños. Entonces, grandes cantidades de azúcar, bajas condiciones de asimilación de grasa natural, genera estas condiciones o de enfermedades emocionales que están siendo presentes en la actualidad. Y aquí nos dice que el azúcar en forma de glucosa es la principal fuente de energía para el cerebro, ¿sí? Aproximadamente 5,6 miligramos de glucosa por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto es necesario para el correcto funcionamiento cerebral. Pero aquí no les estoy dando esta información para que asimilen o le demos a nuestros niños grandes cantidades de azúcar, no.
El azúcar se da en los alimentos, ¿sí? En los alimentos, pero en los alimentos naturales, como las frutas, ¿sí? Algunos alimentos naturales también tienen grandes cantidades de azúcar, pero no, por favor, no le demos grandes cantidades de sucaritas que tienen esa azúcar blanca industrializada, que es un veneno para el cerebro. La glucosa es el único azúcar que alimenta el cerebro y su metabolismo es esencial para el desarrollo y mantenimiento de las funciones cerebrales. Cuando se consuma azúcar en exceso puede tener efectos negativos en el cerebro. Algunos de estos efectos son disminución del autocontrol, pérdida de habilidades cognitivas, impacto en el estado de ánimo y alteraciones en el metabolismo cerebral. Entonces volvemos a lo mismo, ¿cierto? Si el niño está consumiendo grandes cantidades de azúcar, va a tener unos picos de energía muy altos y posteriormente llega y baja. Esto hace que mi niño se vuelva hiperactivo y también depresivo en su condición de socialización. Aquí la pregunta Doctor, lo es, voy a interrumpir aquí porque llevamos algo también muy importante. Yo estaba aquí haciendo un análisis. Normalmente llevamos la desnutrición a personas de bajos recursos, porque normalmente ellos no tienen la capacidad de obtener ciertos alimentos pero analizando lo que usted acá nos está diciendo, también la desnutrición se puede estar presentando mucho en hogares de buen extracto económico porque no le están dando los componentes correctos a sus hijos, porque uno a veces ve, siendo yo, pues no sé, imprudente, digámoslo así, que normalmente en su canasta familiar llevan en su carrito muchos alimentos como son estos procesados de cereales, que realmente no son tan nutritivos en nuestros hijos, pero creemos que le estamos dando lo mejor. Entonces, estoy viendo que no es, como usted nos dice, es la calidad del alimento que le estamos dando a nuestros hijos. No importa qué estatus económico tengamos, porque a veces también se está presentando mucho esto en niños de buen estatus económico, extracto económico, que se están viendo con deficiencia nutricional. Y ahora entiendo el por qué. sí, Y realmente la ingesta de lo que nosotros estamos adquiriendo en las estanterías no es buena, ¿cierto? Y eso, yo hablaba al principio, que eso, digamos, el niño puede estar en condiciones de su estatura, de su crecimiento normal, pero hay unos factores de desnutrición por la mala asimilación de alimentos ricos en lo que ya hemos hablado. ¿Listo? Entonces, aquí sí tengo que identificar porque es más, hay mamás o hay padres de familia que trabajan mucho, ¿sí? Y dejan el desarrollo y la alimentación en manos de terceras personas. Pero sí tiene que identificar cuál es la condición alimentaria que está teniendo su hijo. Porque en un momento determinado, que sea un periodo, no sé, una cantidad de años, cuando realmente el niño se vuelva adolescente, puede generar unos trastornos de deficiencia, ¿sí? En todos los aspectos. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Aquí la gráfica nos indica que cómo identificar un niño con desnutrición en la escolaridad. ¿Cuáles son esos signos generales? Pérdida de interés en las actividades cotidianas como el juego y el estudio. Come sin ganas o se niega a recibir ciertos alimentos. Y eso sí se da. Yo creo que en esos, no, tú me hablabas de um, lugares donde se da alimentación a los niños. Realmente eso al final creo que los padres preguntan si el niño asimiló los alimentos y creo que le están diciendo, que normalmente él come muy poco o se niega a comer. Realmente esa es una condición de identificación de desnutrición. La forma evidente de prevenir la desnutrición es la siguiente: higiene estricta en la preparación de los alimentos, controles periódicos durante el desarrollo, el embarazo y la lactancia materna, equilibrar la alimentación para que el niño reciba nutrientes necesarios y hacer de la hora de la cena un momento de felicidad y diversión para el niño. Esto es completamente importante. No le demos al niño lo de siempre, ¿cierto? Entonces, en nuestro plato alimenticio
en el colombiano, pues más que y también en el latino, se encuentra mucho que le damos grandes cantidades de harinas, que la pasta, que el arroz, que los carbohidratos, que la papa, que la yuca, ¿cierto? Eso es más alto el porcentaje, la proteína es muy baja y las verduras es muy baja también. Entonces el niño se está asimilando que su alimentación es normal, pero realmente no. La siguiente gráfica nos determina también los factores externos influyentes en la nutrición, cuáles son las causas, alimentación insuficiente, atención inadecuada, enfermedades, pobreza y desigualdad. Las consecuencias, emanciación, que ya sabemos que es una estructura correspondientemente muy delgada, retraso en el crecimiento, inmunodeficiencia, que se baja el sistema inmune, vulnerabilidad a enfermedades y posteriormente una condición de muerte, que es lo que no queremos llevar a nuestros hijos. ¿Cómo podemos aumentar el sistema nutricional y también el sistema inmunológico? Aquí les estoy generando estas gráficas, ¿cierto? Pues es una muy buena proteína, incluyendo los huevos orgánicos, por Dios, huevos de estas granjas felices que realmente tienen grandes cantidades de nutrientes. Esa proteína es sana. Lo mismo estamos hablando de esos alimentos ricos en fitonutrientes y oligoelementos, como lo que vemos en las gráficas que hemos estado hablando, de esos granos y semillas que son de alta eficiencia. ¿Sí? Un ejemplo que quiero darles a ustedes, se habla de las semillas de calabaza. Si nosotros las vemos en los almacenes o en los distribuidores de productos orgánicos, estamos viendo muchas cantidades de estas semillas que ya las están convirtiendo en polvo, ¿sí? O nos la entregan así para hacer nuestros alimentos. Entonces, nuestras semillas son ricas en micronutrientes y oligoelementos, ¿cierto? Y hay algo muy bonito que antiguamente los abuelos y nuestros ancestros lo hacían, que nos decían que para purgar el niño o para purgarnos a nosotros, utilizábamos las semillas de esa fruta que es se me olvidó, la papaya, ¿sí? Entonces, estas semillas se ponen a secar, se trituran, se hacen una infusión y esta es perfecta para que los componentes que tiene realmente se vuelva un antiparasitario. Y lo mismo sucede con la zanahoria. La zanahoria en sistemas de extracción se le da al niño porque esos componentes que tiene o ese principio activo que tiene la zanahoria ayuda también a eliminar patógenos como parásitos y bacterias que son de alta dificultad para poderlos eliminar. Cuando nosotros hacemos un proceso de desparasitación por procesos de fármacos, lo que estamos haciendo es deteriorando la microbiota gastrointestinal, generando deficiencia de absorción de nutrientes. Entonces, lo que le estamos, en lugar de hacerle un bien, le estamos haciendo un daño mal. También aquí por allá muy pequeñitos, nos está indicando el cacao, pero el cacao orgánico, en más del 70%. Nosotros le estamos dando a nuestros niños grandes cantidades de ese elemento, pero lo que tienen es grandes cantidades de azúcares industrializadas y poco cacao natural. Aquí también hablamos de los alimentos, como ya hemos hablado anteriormente, como las carnes, ¿cierto? El pollo, eh, aquí habla de los embutidos, ¿sí? Pero específicamente no que a toda hora le estemos dando eso, porque realmente la industrialización tiene muchas trazas de elementos que no son sanos. Los huevos y sus derivados, los lácteos y derivados como el queso y el yogur, el pescado, como la merluza, el atún, y pescados de mar azul, que son altos elementos que tienen grandes cantidades de aceites naturales, incluyendo el omega 6, el omega 3, el 6 y el 9. Los productos vegetales como las hortalizas, las soyas y sus derivados, aquí habla del tofu, ¿cierto? Procesos que ayudan en la fermentación, los frutos secos y las semillas.
¿Hasta ahí alguna preguntita, Martica, que te... Doctor, sí me hicieron una pregunta por acá, por el interno, que de pronto cuando una mamá está lactante y por uno u otro motivo no le puede dar leche materna a su bebé, ¿cuál es la mejor opción? Ya falta poco para terminar esta charla, por favor, últimas recomendaciones y los esperamos dentro de 8 días con un nuevo tema. Gracias a todos. Bueno, correspondientemente cuando no hay posibilidad de darle leche materna, ¿cierto? Dependiendo, pues, del niño o del bebé, ya lo hablaba anteriormente, si la mamá después de los 6 meses no le pudo suministrar una leche materna, hay que buscar estos componentes naturales, ¿cierto? Normalmente buscan en el mercado las papillas, ¿sí? Pero por favor no las compremos, hagámoslas, porque yo sé que una mamá le va a dar lo mejor a su bebé, pero si perdóname la expresión, si por la pereza de realizarlo, lo compra en el supermercado, recordemos que estos elementos tienen algunos químicos que para el sistema digestivo del bebé no son completamente sanos, ¿sí? Tratar de asimilar, digamos, un componente de la leche de tarro, yo preferiría que más bien investigaran cuáles son esos componentes. Y voy a hacer un comparativo eh, que en este momento no se da, pero normalmente cuando las personas en edad adulta o personas del adulto mayor, personas ya de la tercera edad, tienen deficiencia de micronutrientes, ¿qué es lo que le dan en la parte de la salud? ¿Cierto? Hay unas eh, productos que realmente se identifican y es lo que más les da. No quiero traer la marca, porque la marca es muy reconocida, tampoco quiero hacer énfasis en eso, pero si ustedes miran la tabla nutricional, tiene grandes cantidades de azúcar. Entonces, eso no es alimentación, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo es un deterioro en el sistema gastrointestinal y haciendo que esas enfermedades hepáticas o pancreáticas se desarrollen con más. Listo. Entonces, esa es la condición que se da. Eh, Entonces, no sé, hasta el momento ya creo que se nos está cumpliendo las 10 de la mañana. Espero que esta información que les haya dado, bueno, aquí hay algo muy importante que tengo que darles antes de que se termine, y antes de que cerremos la charla. Estos componentes que hay aquí, esta compañía canadiense nos permite a nosotros dar esos oligoelementos o esa proteína correspondientemente esencial que nos ayuda en los procesos de formación. Es el inmunocal azul y el inmunocal booster, ¿sí? Que a un niño en desarrollo o en crecimiento se le pueden dar estos dos componentes y eso no tiene ningún proceso de contraindicación porque es completamente sano y natural, ¿sí? Aquí hay grandes cantidades de, por ejemplo, en la cajita verde que ustedes ven ahí, tenemos 50 microsemillas entre frutas y verduras que cuando llegan al sistema digestivo, él es capaz de metabolizarlas, asimilarlas con ese componente que es el azul, que es esa proteína, esa cisteína activa, ¿sí? Que realmente lo que hace es fortalecer en el niño en desarrollo, mejorando todas sus condiciones. Entonces, estos dos componentes se los recomiendo, se los sugiero para aquellas personas o bebés, que es la pregunta que nos estaba haciendo. Esto no tiene ninguna contraindicación, lo puede tomar inclusive la madre en gestación o en proceso de lactancia. Listo. No sé si hasta aquí habrá alguna pregunta, yo creo que por aquí hay algo. Nos extendemos un poquito más porque la información es muy importante. De pronto la consulta era a 0 a 6 meses, de pronto de lactancia, pero acá usted nos está dando esta información. Les invitamos a investigar. Cualquier cosita nos hablan por el interno, le podemos mandar el mensaje al doctor Moisés para que le pueda responder. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta este tiempecito. Nos vemos dentro de 8 días también con un tema muy importante. Todo nos lleva, todo lo que nos dice el doctor cada 8 días nos lleva a lo natural, a los nutrientes, a la base, a poder
alimentarnos con aquello que la naturaleza siempre nos ha brindado. Volvamos a esa parte. Yo sé que los alimentos industrializados saben muy rico, pero son más ricos para nuestro organismo la nutrición natural. Muchas gracias para todos. Hasta aquí el día de hoy. Bendiciones, disfruten este domingo y nos vemos dentro de 8 días. Compromiso, acá nos vemos dentro de 8 días para más información de cómo hacer que tu vida esté mejor, y la de tu familia. Gracias para todos. Chao, chao.